Bienvenidos a nuestra inversión de hoy, amigos. Prepárense, porque nos adentramos en un misterio de la Guerra Fría que les va a dejar helados. Uf, la Guerra Fría. Nos situamos en la América de posguerra. Imaginen un ambiente cargado de miedo ante la amenaza nuclear. Claro. En este contexto de secretismo gubernamental, se desarrolla la historia de Albert Stevens, un hombre común y corriente que se convirtió sin saberlo en el protagonista de una historia Escalofriante. totalmente escalofriante. La verdad. Y su historia es solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Exacto. Hablamos del programa de experimentos humanos con radiación. Increíble. Durante la Guerra Fría, el gobierno estadounidense, impulsado por la necesidad de comprender los efectos de la radiación y prepararse para una posible guerra nuclear, llevó a cabo experimentos con radiación. Oh, vaya. En cientos de personas. En cientos de personas. A menudo sin su consentimiento. Es terrible. ¿Y qué hace que el caso de Stevens sea tan perturbador? Pues mira, le inyectaron plutonio 239. Plutonio 239. Un elemento altamente radiactivo, haciéndole creer que era un tratamiento para su cáncer de estómago. No me puedo creer. Sí, una dosis que según los expertos debería haber sido letal en cuestión de días o semanas. ¿Y qué pasó? Stevens no murió, de hecho vivió 20 años más llevando consigo esta bomba de relojería radiactiva en su interior. 20 años es increíble. ¿Cómo es posible que sobreviviera tanto tiempo? ¿Tenía alguna resistencia especial a la radiación? Esa es una pregunta que intriga a los científicos hasta el día de hoy. No hay una respuesta definitiva, pero algunas teorías apuntan a la posibilidad de que su cuerpo tuviera una capacidad excepcional para reparar el daño celular causado por la radiación, o tal vez la forma en que el plutonio se distribuyó en su cuerpo jugó un papel crucial. Pero lo más escalofriante es que Stevens nunca supo la verdad, murió creyendo que había recibido tratamiento para su cáncer. Imagínate la angustia de ser utilizado como un conejillo de Indias sin saberlo. Claro. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. Los avances científicos, la búsqueda del conocimiento, pueden justificar la violación de los derechos humanos. Es una cuestión ética compleja. Por un lado, el contexto de la Guerra Fría, el miedo a lo desconocido, la amenaza de una guerra nuclear, sin duda influyeron en las decisiones tomadas en aquel entonces. Es cierto, sin embargo, no podemos obviar el hecho de que se experimentó con seres humanos sin su consentimiento, privándoles de su autonomía y sometiéndoles a un riesgo considerable en muchos casos con consecuencias devastadoras para su salud. Y Stevens no fue el único, como has mencionado. Hubo cientos de personas que sufrieron este tipo de experimentos. ¿Puedes contarnos un poco más sobre el programa de experimentos humanos con radiación? ¿Qué otros tipos de experimentos se llevaron a cabo? Claro, además de la inyección de plutonio, como en el caso de Stevens, se realizaron experimentos que incluían la exposición a la radiación a través de la inhalación de gases radiactivos, la ingestión de alimentos contaminados o la exposición directa a rayos X. Impresionante. ¿Y cuáles eran los objetivos de estos experimentos? ¿Qué buscaban los científicos? En algunos casos, el objetivo era comprender cómo la radiación afectaba a diferentes órganos y sistemas del cuerpo humano. En otros, se buscaba desarrollar tratamientos para el envenenamiento por radiación o incluso armas radiológicas. Es una realidad inquietante y nos lleva a otra pregunta importante. ¿Qué se descubrió a partir de estos experimentos? Se obtuvieron avances científicos significativos a pesar del coste humano. Sin duda, se obtuvieron datos valiosos sobre los efectos de la radiación en el cuerpo humano. Es decir, que estos experimentos, por terribles que fueran, sentaron las bases para algunos de los avances en medicina nuclear que tenemos hoy. Eso es, pero la pregunta es, ¿a qué precio? Es una pregunta que nos deja reflexionando. Es una pregunta que nos interpela a todos. ¿Podemos justificar el sufrimiento de unos pocos en beneficio de la mayoría? El caso de Albert Stevens y el programa de experimentos humanos con radiación nos obligan a reflexionar sobre los límites de la ciencia y la ética. Y lo más preocupante es que estos experimentos se llevaron a cabo bajo un manto de secretismo. El gobierno estadounidense ocultó la verdad durante décadas, silenciando a las víctimas y negándoles justicia. El secretismo gubernamental en nombre de la seguridad nacional es otro tema espinoso que este caso saca a la luz. ¿Hasta qué punto es aceptable que un gobierno oculte información a sus ciudadanos, incluso si se argumenta que es por su propio bien? Es un debate complejo, sin duda. Y volviendo al caso de Stevens, ¿qué pasó después de que se descubriera la verdad sobre estos experimentos? A finales de la década de 1990, el presidente Clinton desclasificó miles de documentos relacionados con el programa de experimentos humanos con radiación, se creó un comité especial para investigar los hechos y se ofrecieron indemnizaciones a las víctimas y sus familias. ¿Y qué hay de la comunidad científica? ¿Cómo reaccionaron ante estas revelaciones? Hubo una condena generalizada a la falta de ética de estos experimentos. Se establecieron nuevas normas y protocolos para garantizar que la investigación médica se realizara de forma ética y con el consentimiento informado de los participantes. Me alegra saber eso.
Es alentador saber que se tomaron medidas para evitar que este tipo de atrocidades vuelvan a ocurrir. Sin duda. Pero el legado de estos experimentos sigue presente. La desconfianza hacia la ciencia y el gobierno, especialmente en lo que respecta a la investigación médica, persiste en algunos sectores de la sociedad. Es comprensible. Y esto nos lleva a una reflexión más amplia. ¿Cómo podemos garantizar que la ciencia se utilice para el bien común sin violar los derechos humanos? ¿Qué podemos aprender del caso de Albert Stevens y de tantos otros que fueron víctimas de la ambición desmedida y la falta de ética? Creo que la clave está en la transparencia, en la participación ciudadana y en la constante vigilancia ética de la investigación científica. Es decir, no solo debemos confiar en que los científicos actuarán de forma ética, sino que como sociedad debemos estar informados, participar en el debate y exigir que la investigación se realice con responsabilidad. Exactamente. El caso de Albert Stevens es un recordatorio de que el progreso científico no puede estar por encima de la dignidad humana, que la búsqueda del conocimiento debe ir siempre de la mano del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Es un recordatorio que nos hace pensar, ¿te imaginas qué habría pasado si Stevens hubiera sabido la verdad? Ah, sí. Si hubiera sido consciente de que en lugar de un tratamiento le estaban inyectando una sustancia letal. Es una pregunta complicada. Stevens vivió 20 años con esa bomba de relojería radiactiva dentro de él sin saberlo. Fue una bendición o una maldición. Habría preferido vivir con el miedo y la incertidumbre de saber la verdad. Es difícil saberlo, pero lo que está claro es que la falta de transparencia por parte del gobierno le robó a Stevens la posibilidad de elegir, de tomar decisiones informadas sobre su propia vida y su salud. Totalmente de acuerdo. Y ese es un punto clave en todo este debate. El derecho a la autonomía, a decidir sobre nuestro propio cuerpo, es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado bajo ninguna circunstancia. Y esto nos hace pensar en las implicaciones éticas de la investigación científica incluso en la actualidad. ¿Cómo podemos asegurarnos de que los errores del pasado no se repitan en el futuro? ¿Qué mecanismos tenemos para evitar que la ciencia se convierta en una herramienta de control y manipulación? Bueno, yo creo que es fundamental que la sociedad esté informada y participe en el debate sobre los límites de la ciencia. Debemos exigir transparencia a las instituciones y a los investigadores y promover una cultura de responsabilidad ética en la investigación científica. El caso de Albert Stevens, a pesar de lo terrible que fue, nos sirve como un faro, una advertencia para no repetir los errores del pasado. Exacto, nos recuerda que el progreso científico debe ir de la mano del respeto a la dignidad humana y a los derechos fundamentales de las personas. Y que la búsqueda del conocimiento, por noble que sea, no puede justificar la violación de la ética y la moral. La historia de Albert Stevens es una llamada a la reflexión, una invitación a cuestionar, a investigar y a no dar nada por sentado. Es un recordatorio de que la ciencia, como cualquier herramienta, puede ser utilizada para el bien o para el mal, y que la responsabilidad de elegir el camino correcto está en nuestras manos. Y con esta reflexión terminamos nuestra inmersión en este caso tan complejo y fascinante. Esperamos que te haya hecho reflexionar sobre las implicaciones éticas de la ciencia y la importancia de proteger la dignidad humana en todo momento. Te invitamos a seguir investigando, a no conformarte con las versiones oficiales y a buscar siempre la verdad. Hasta la próxima inmersión.